Hola, ¿cómo están? Soy Mariela y en el video de hoy vamos a ver la segunda parte de los pronombres de objeto directo. Hace unos meses grabé la primera parte que vimos los pronombres lo y la. Ahora en esta segunda parte vamos a ver el resto de los pronombres de objeto directo. Entonces, te recomiendo que primero veas la primera parte y después vuelvas a este video. En la descripción les voy a dejar el link para ver la primera parte. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver los pronombres de objeto directo: me, te, nos, os, los y las. Vamos a analizar algunos ejemplos y los vamos a comparar con el inglés. Tenemos la traducción de cada ejemplo. El primer ejemplo, vamos a empezar con las personas del singular. Primera persona del singular, yo. El ejemplo, mi hermana me llama por teléfono todos los días. En inglés, my sister phones me every day. Entonces, mi hermana me llama a mí. Diferencia con el inglés. En inglés, los object pronouns se ponen o se colocan siempre después del verbo. Pero en español los ponemos delante del verbo conjugado. El verbo puede estar conjugado en presente, en pasado o en futuro. Y estos pronombres de objeto directo los ponemos delante del verbo. Mi hermana me llama. El segundo ejemplo, para la segunda persona del singular, tú. El ejemplo puede ser, te invito a tomar un café. Yo te invito a tomar un café. Pero no es necesario decir yo, porque el verbo invito, ¿sí? Yo invito. Ya sabemos que el verbo invito está conjugado para la primera persona del singular, yo. Pero en inglés sí lo tenemos que decir. I invite you for coffee. En inglés entonces, después del verbo, invite you, pero en español delante del verbo conjugado. Te invito. Pasamos al plural. Ya expliqué los pronombres lo y la para la tercera persona del singular. Los expliqué en el otro video, en la primera parte. Entonces ahora vamos a ver la primera persona del plural, nosotros. Julieta nos mandó una postal desde Italia. Y el pronombre de objeto directo nos mandó a nosotros, somos el objeto directo del verbo. Nos mandó. En inglés sería Julieta sent us a postcard from Italy. Recuerden entonces esa diferencia, que los object pronouns, también estos pronombres de objeto directo, en inglés se ponen después del verbo, pero en español se ponen después del verbo conjugado. En este caso, mandó o envió es lo mismo, son sinónimos. Mandar o enviar significan send, to send. Nos mandó. Se coloca entonces delante del verbo conjugado. Para la segunda persona del plural, aquí yo he puesto dos ejemplos porque recuerden que en España usan el pronombre personal vosotros, pero en América Latina usamos ustedes, los pronombres sujeto de segunda persona del plural. Vosotros es el que usan en España, el informal, y ustedes es el que usamos en América Latina. Entonces, si queremos decir I love you very much, en España van a decir os quiero mucho. Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros, voy a decir os quiero mucho. To love es querer o amar. Querer es un poquito menos que amar. Entonces yo les puedo decir os quiero mucho o os amo mucho, lo mismo. Pero en América Latina, como no usamos el pronombre vosotros, no vamos a decir os quiero. Voy a decir, como voy a hablar con ustedes, los quiero mucho. Los quiero mucho. I love you, en inglés lo ponen después del verbo, pero nosotros en español lo vamos a poner delante del verbo conjugado, en presente en este caso. Bien, los últimos ejemplos. Vamos a la
tercera persona del plural. Estos casos son muy similares a la tercera persona del singular. Lo mismo que expliqué en el otro video, ahora es más o menos lo mismo, pero ahora estamos en el plural. Vamos a hablar de terceras personas en plural. Recuerden que estos pronombres de objeto directo se usan para personas y para cosas también. Entonces yo he hecho un ejemplo con niños, con personas, y otro ejemplo con llaves, con cosas en plural. Pero vamos a usar también los o las, depende del género de las cosas o de las personas de las que estoy hablando. En el quinto ejemplo dice, los niños están saltando. ¿Los ves? The children are jumping. Do you see them? Entonces, ¿los ves? Vamos a ver que en los dos ejemplos la traducción es them. Pero en español tenemos que pensar siempre en el género de las personas o de las cosas de las que estoy hablando. En este caso, ¿los ves? ¿Por qué uso los? Porque estoy hablando de los niños. En realidad la pregunta es ¿ves a los niños? Pero yo digo ¿los ves? Utilizo el pronombre de objeto directo para reemplazar al objeto directo los niños. Como son, estoy hablando de niños masculino, un grupo de niños serían personas masculinas, uso el pronombre de objeto directo los. ¿Los ves? Siempre recuerden que lo colocamos adelante del verbo. Y el sexto y último ejemplo, ¿dónde están las llaves? No las encuentro. No encuentro las llaves. Estoy hablando de las llaves. Este es mi referente. El objeto directo sería una cosa plural. No, varias cosas. Las llaves, tengo que pensar yo que es femenino. ¿Sí? Es una cosa femenina. Entonces lo reemplazo por el pronombre de objeto directo femenino. Las. No las encuentro. En inglés va a ser igual, them. Los dos casos van a ser them. Pero en español yo tengo que pensar, ¿es masculino o es femenino? Para ver si yo uso los o las. Igual que en singular, lo o la. Es el mismo caso. Espero que haya quedado claro. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Muchas gracias. ¡Chao!